un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Vamos a hablar de Paul McCartney y nuestro panelista habitual Claudio Vergara tiene noticias con un McCartney que ha estado además muy activo durante estos últimos días. Lo hemos estado viendo en la televisión, en espectáculos, en conciertos, dando entrevistas. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Oye, muy bien. Me alegró mucho ver a Paul McCartney en este programa de televisión, este show del comediante Stephen Colbert, que lo cerraron porque a Donald Trump no le gusta. No le gustó, claro, exacto. Claro, no le gusta, entonces lo cerraron. Pero Paul McCartney era el último número y cantaba Adiós, Goodbye. Tú dices Hello, Goodbye. Hello, eso, Goodbye. Hello, Goodbye. Sí. ¿Cómo se llama? Hola y adiós. Sí. Hola y adiós, exacto. Sí, qué manera de coronar una carrera para Stephen Colbert, cerrar su trayectoria televisiva con Paul McCartney. Es lo que desearíamos Grande. todos los fanáticos de la música, cerrar alguna cosa en nuestra vida, algún capítulo de nuestra vida con el más grande de todos. Pero bueno, Y cantaban, sí. porque ya una cosa es como, ya habría sido mucho estar como mirando cómo él cantaba, pero Claro. cantaban con él. Cantaban con él, se unieron a él y fue una fiesta, la verdad, fue una fiesta de cierre. Tener el apoyo de Paul McCartney, además en un momento complejo para el programa de Stephen Colbert, cerrado por la antipatía de Donald Trump, también es súper simbólico también que Paul McCartney se la haya jugado también en ese momento áspero Sí. para el programa y para lo que significan los late shows el último tiempo en Estados Unidos. También es una señal bastante importante. Pero claro, tener en el cierre de una trayectoria laboral a Paul McCartney, me parece que es lo soñado de miles y millones de personas en ¿Qué todo más, el mundo, no? ¿no? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más y qué Sí. menos? Oye, y Claro. lo he visto dando entrevistas y todo esto Sí. porque tiene nuevo disco, ¿no? También es parte como de la promoción, del trabajo que se hace cuando se publica nueva música. O sea, Paul McCartney muy expuesto, muy sobreexpuesto, incluso dando entrevistas a medios digitales, a televisión más tradicional, a otro tipo de medios. Pero siempre, claro, con Paul McCartney sucede que cualquier pregunta, incluso la pregunta más nimia que uno puede hacer, la más rudimentaria, surge una respuesta que es interesante, que tiene que ver con Paul McCartney, por ejemplo, elogiando a estrellas actuales como Taylor Swift, como Sabrina Carpenter, como Olivia Rodrigo, diciendo que de alguna manera ellas, o en particular Taylor Swift, sugiere algo parecido a la Beatlemanía de los años 60. También hablando de Bob Dylan, fíjate que en una entrevista que dio a la BBC le preguntaron por Bob Dylan y Paul McCartney dijo que era el único músico del que sentía cierto temor de acercarse porque era un poco impredecible, que había estado con Bob Dylan hace un par de años en un festival en Estados Unidos y le había parecido un músico todavía intimidante, un músico donde Todavía, imagínate. su sola figura, y ya estamos hablando de leyenda, ya no es el Paul McCartney de los 20 años que probablemente se intimidó con Bob Dylan en el año 65 cuando se conocieron en Nueva York, sino que estamos hablando de leyenda, pero Paul McCartney todavía siente como un nervio especial con Bob Dylan, así que McCartney, cualquier entrevista que dé, la verdad, es de esos artistas que siempre da algo que recorre el mundo, que finalmente es una respuesta como sagrada, ¿no? Sí, de hecho dijo que había un cover de Prince Sí, para también. The Long and Winding Road y yo quiero saber dónde está ese cover. Todos queremos saber, ¿no? Todos queremos saber, Sí. bueno, sobre todo Queremos los herederos de rescatarlo, que Prince, se me rescate. imagino, porque debe ser como... Exactamente. Pero bueno, Sí. en fin, ya. ¿Qué sabemos del nuevo disco, Claudio? The Voice of Dungeon Lane es el disco número 27 de Paul McCartney. Disco a las puertas de los 84 años, el próximo 18 de junio. McCartney llega a los 84 años. Y por supuesto, la pregunta más clásica que surge con Paul McCartney en particular y con las estrellas en general, octogenarias, es primero si va a ser el último disco, si puede aparentar este nuevo disco ser la carta de adiós de Paul McCartney de la historia de la música, con todo lo que eso significa, y hasta duele decirlo, lo acabo de decir y se me retorció un poco el cuerpo, digamos, pero bueno, así sucede con esta clase de instancia. Y también, si es la carta final de Paul McCartney en la música popular, ¿qué tan a la altura está de su leyenda,
qué tan justo es con su propia discografía gigantesca, mayúscula, apoteósica. Y ya hay algunas pistas porque hay medios, en particular medios ingleses, que ya han escuchado el disco y han lanzado algunas reseñas. Y yo no quiero ser en esto, digamos, desesperanzar a la gente ni nada por el estilo, pero las reseñas son entusiastas, pero tampoco son desbordantes. O sea, hablan de un buen disco, pero tampoco una obra maestra, finalmente. Hablan de un disco que no es probablemente la gran obra maestra de la etapa adulta de Paul McCartney, pero sí es un disco regular, sí es un disco que cumple, y sobre todo se pone acento a que es un disco, y acá uno puede teorizar en torno al adiós de Paul McCartney, que es un disco muy nostálgico, que es un disco donde Paul McCartney recorre mucho en sus letras el Liverpool de su infancia, el Liverpool previo a la fama de los Beatles, y precisamente Dungeon Lane, que es el nombre del disco, hace referencia a una suerte de atajo, de calle que había en el Liverpool donde Paul McCartney transitaba y caminaba en sus tiempos antes de ser uno de los hombres más famosos del planeta. Por tanto, es un disco muy nostálgico, es un disco que fíjate que lo tiene por primera vez cantando en un dúo con Ringo Starr, en una canción Home to Us. Esa es la primera vez que McCartney, habiendo conocido a Ringo tan tempranamente, primera vez que se unen en una canción. Habían colaborado en algunos temas por ahí antes, pero primera vez que ahí la estamos escuchando, me parece. Home to Us, sí. The place we used to live and you could say it wasn't much, but it was home to us. And you could be forgiven if you thought that it was rough, but it was home to us. The roses in the yard began to wilt and then they turned to dust, but it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. There wasn't time to make a fuss, 'cause that was all we knew. Ese era lo nuevo de Paul McCartney y esta es la grabación junto a Ringo Starr, pero siento que es como un mundo al que él vuelve, ¿no? Es su mundo, sí. es su estilo, y quizás baste con eso, ¿no? Sí, es una canción, la verdad, bastante estándar. Es una canción de un pop rock, la verdad, con la batería bastante fuerte, bien guitarrero, pero no deja de ser una canción bastante cronometrada y bastante esquematizada. Pero es finalmente tener a los dos Beatles que van sobreviviendo juntos. Claudio, sí, tienes uno para jugar. Claro, tiene uno para jugar. Estoy lanzándome al vacío simplemente. Sí, exactamente. Con un juicio, la verdad. No estoy siendo lapidario, estoy siendo simplemente poniendo en contexto la canción. Pero sí. Estás describiendo adecuadamente la canción. Sí. Claro, el valor de la canción, que se llame Nuestro Hogar y que haga referencia a Liverpool, que haga referencia. La canción tiene una letra donde hace referencia a la primera infancia de McCartney con Ringo en Liverpool, lo duro que fue, ambos crecidos en la pobreza o en una clase media más bien pobre. Por tanto, que tipos tan adultos como estos recuerden esa época es sencillamente notable. Ahí está el valor de la canción, digamos, que se pueden unir para esto. Y eso tiene un poco un sabor a despedida, que McCartney elija a Ringo para en este disco hacer una colaboración. Claro, tiene el sabor de que probablemente sea una de las últimas instancias donde los podamos tener juntos, disfrutando, cantando una canción, haciendo las paces también. McCartney con Ringo nunca fueron tan amigos en la época de los Beatles. Ringo era muy amigo de George Harrison, sobre todo, y también de John Lennon, pero con McCartney nunca hubo una amistad tan profunda. Pero bueno, el destino los hizo los sobrevivientes de los Beatles, los dejó en ese rol desde hace ya mucho tiempo, así que han tenido que volver también a verse las caras en esta canción Home to Us. Sí, y además es una historia que uno de alguna manera como que siente que conoce, o muchas personas sienten que conocen, ¿no es cierto? Que eran 4 jóvenes que venían de Inglaterra, que se convirtieron en un éxito y que luego se separan, toman caminos distintos, y en esos caminos fallece uno de ellos, que es John Lennon, y luego sigue ocurriendo lo demás. Yo creo que es como una historia que uno conoce, entonces la idea de que se vuelvan a reunir, de que canten juntos de alguna manera, emociona. Sí. Yo siento que como que no tiene que reinventar nada, ¿no? Es como lo que te decía, tiene como su propio universo Paul McCartney. Sí. Entonces no tendría sentido como competirle como en el presente, como decir, ahora sí que hago un disco bueno.
Así como que Sí, ahora, mira, ahora voy a hacer el súper mejor de mis interesante. discos, quiero decir. Ya hizo el mejor de sus discos hace tanto tiempo, entonces Sí, nos invita a su casa nomás. es súper interesante. Fíjate que casi todas las crónicas que leí de las reseñas de disco que han salido por adelantado de este álbum en The Guardian, en New Musical Express, en el LA Times también, un poco parten con esa misma mirada, parten aclarando que Paul sí. McCartney ya hizo lo más grande de su trayectoria y no hay manera de juzgarlo hoy. Es como, ¿qué le vamos a pedir hoy a Paul McCartney? De verdad De que hecho, hay no. una crónica por ahí Claro. que dice que Paul McCartney es probablemente el ser humano vivo que le ha dado más momentos felices a la Tierra Wow. actualmente, digamos. Que le ha Wow. dado más momentos de felicidad por sus canciones, por su música, por lo que significa. Por tanto, ¿qué le vamos a pedir hoy día? Que haga su gran obra maestra, que haga un disco parecido al Band on the Run de los Wings o al Sgt. Pepper. Es imposible. Por supuesto que los artistas también van envejeciendo y sus cualidades son otras hoy por hoy, pero todas las crónicas un poco están en esa misma actitud, como de decir, bueno, dejemos que Paul McCartney fluya. Este es un disco muy Paul McCartney, no está inventando nada. El productor es un productor muy joven que se llama Andrew Watt, que es un productor de 35 años que ha trabajado con los Rolling Stones, con Ozzy Osbourne, con los grandes íconos del rock, y dejó que Paul McCartney fluyera simplemente, que hiciera lo que él quisiera, y en este ejercicio Paul McCartney ha decidido volver a su juventud, volver a abarcar los tiempos pre-Beatles, sobre todo, ni siquiera los tiempos de los Beatles, sino que los tiempos donde él no era tan famoso. Exactamente, es el mundo de McCartney, nosotros estamos invitados nomás, pero además creo que sus discos del pasado son presentes, como que uno podría decir que el Sgt. Pepper se podría haber grabado como ayer, o Revolver. Totalmente. No me suena nada de ajeno, entonces quizás Paul McCartney vive en ese presente constante. Oye, Continuo, exacto. Continuo, sí. Oye, Claudio, vi un documental, el documental de Ed Sullivan. Lo recuerdo porque mira. es el conductor norteamericano que uno Sí. solo ha visto como presentando a los Beatles, ¿no? Que es la famosa presentación donde todo el mundo grita y ellos están en la televisión estadounidense por Exacto. primera vez. ¿Te acuerdas? Y, Sí. y la historia de Ed Sullivan es muy, muy sorprendente. Es un músico que, claro, se hace inmortal porque presenta a los Beatles, pero tenía una larga carrera dándole espacio a toda la música que él consideraba que era buena. Y en momentos de mucha segregación racial, de muchísimo fanatismo en Estados Unidos, de mucho racismo de frentón, Ed Sullivan cruzó todas las fronteras y abrazó e invitó a todos los músicos que consideraba que valía la pena que el mundo escuchara. Así que es una muy bonita historia, te la recomiendo, está en alguna plataforma, no sé cuál, pero en alguna plataforma la vas a encontrar. La googlearemos, por ahí la buscaremos. Gran Así. personaje Ed Sullivan, sí, muy buen personaje. Ya pues, Totalmente. así que tenemos nueva música de Paul McCartney. Claudio nos trajo un poco de ella y volvemos a encontrarnos la próxima semana y siempre en el podcast de Lo que queda del día. Eso, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.